Los tenis de la zona cero con chaneque ya están a la venta. Si quieres un modelo como este, checa el link en la descripción. Hay 6 diferentes. Determinar cuando un personaje ha sido blanqueado o whitewasheado, como diría el término en inglés, es, pues, en teoría, una tarea bastante sencilla. Tienes que responder estas 2 preguntas. 1. ¿El personaje fue establecido como un personaje de color en la obra en la que apareció originalmente? 2. ¿Alguna adaptación de la obra cambió drásticamente al personaje para que ahora sea blanco? Si la respuesta a las 2 preguntas que acabo de hacer es sí, ¡felicitaciones! El personaje fue blanqueado. Y cuando hablamos de April O'Neil de Tortugas Ninja, la gente llega a sacar esta imagen para demostrar que todo este tiempo ella era afroamericana y que fue blanqueada. Pero la realidad es más complicada de lo que creen. La existencia de April está llena de contradicciones y de elementos que no están definidos. Y si revisamos la historia completa de Tortugas Ninja, la respuesta a la primera pregunta es sí y no. Esta es la April O'Neil de Schrödinger. Es y no es. Pero ¿cuál es la original? Cuando Kevin Eastman y Peter Laird empezaron a trabajar en los cómics de las Tortugas Ninja, tenían ideas muy diferentes a la hora de crear a April O'Neil. Lo que ya se tenía definido con ella era su ocupación. Una programadora en sus 20s que era asistente al trabajo de Baxter Stockman y cuando se dio cuenta de sus planes malvados, decidió huir del taller. Los robots de Stockman la persiguieron y fue rescatada por 3 de las 4 Tortugas Ninja, iniciando esta alianza que ha durado años y años y años. Su apellido, O'Neil, es de origen irlandés, pero eso no la hizo automáticamente irlandesa. Tanto Eastman como Laird no podían ponerse de acuerdo con el origen étnico de April. Planearon que fuera asiática, luego afroamericana y hubo tantos problemas de comunicación entre ellos que, pues, entregaron 2 ideas completamente distintas. En el libro de 2002 de Kevin Eastman, TMNT Autobiography, él comentó que April fue planeada como una mujer asiática y llamada así por una mujer afroamericana que él conoció alguna vez. Se especula que esa mujer fue su exnovia April Fisher y que Eastman empezó a dibujar a April basado en ella, debido a que tiene fama de meter a sus parejas a sus trabajos. Pero, según declaraciones de Peter Laird, depende de a qué creador de las Tortugas Ninja le preguntes, porque pues para él, April O'Neil es una chica blanca. Ambos estuvieron de acuerdo en estar en desacuerdo con el paso de los años, pero en los cómics que eran en blanco y negro las cosas se quedaron muy ambiguas. Los dos como una unidad jamás definieron a April como un personaje afroamericano o caucásico, y para colmo en estos tiempos todavía no lo hacen. Todo depende del universo en el que estén trabajando. Repito, depende del universo en el que estén trabajando. Todo empieza con el segundo cómic de Tortugas Ninja del 84. April tiene una apariencia complicada de describir. Su cabello está despeinado al estilo de Bonnie Tyler y Tina Turner, pero en algunos paneles se ve morena y en otros paneles del mismo cómic se ve caucásica. Recuerden que tanto Eastman como Laird estaban dibujando al mismo tiempo. Ambos tenían una idea diferente del look de April y cuando hablamos de mala comunicación nos referimos a esto. 2 ediciones después de la aparición de April, en el número 4, ella tuvo un cambio de look. Se hizo un permanente, su cabello se hizo más chino y empezó a usar unos aretes grandes al estilo de Cher. A partir de ese momento, en los siguientes números de los cómics originales, April salió con ese look. Pero repito, Laird e Eastman no se ponían de acuerdo con el look de April. En la tercera reimpresión del segundo cómic, en el año 1986, en la portada ilustrada por el equipo de Mirage Comics, April aparece como una mujer pelirroja. Pero para hacer más complicadas las cosas, Eastman ilustró la portada del cómic número 11 de las Tortugas Ninja publicado en el 87 y aquí April luce como una mujer afroamericana. Esa es la imagen que todo mundo utiliza en internet para mencionar que ella era afroamericana. En el número 28 vuelve a cambiar su apariencia y ahora tiene nuevas facciones y expresiones, y no fue sino hasta la edición número 61 cuando April adquirió un look uniforme y más definido. Pero las discrepancias no terminaron. En algunos paneles de Tales of the TMNT de 1987, April adquiere un bronceado. Con ese look vuelven los conflictos sobre si es una mujer afroamericana o no lo es.
Ahora bien, entre el 89 y el 92, los cómics de Tortugas Ninja tuvieron varios artistas invitados. Todos los artistas podían crear su propia versión de Tortugas Ninja, pues entregando resultados mixtos. Varias personas adoraron la idea, pero otras pues detestaron todo este concepto, debido a que se detuvo la historia principal de la serie. Por ejemplo, aquí está en pantalla el cómic número 32, ilustrado por Mark Booth. Originalmente el panel luce así, pero en su reimpresión a color, April es mostrada como una mujer afroamericana, mientras que en su reimpresión hecha por IDW años después, es recoloreada como una mujer blanca. Al final en los cómics todo depende de quién dibuja a April y pues también de cómo la quiere interpretar, de que la interprete como se le dé la regalada gana. Por ejemplo, aquí Jim Lawson la dibuja como una mujer morena y bronceada, y aquí aparte en la portada de Kevin Dunn del 90 aparece como una mujer mitad pez. April Veracruzana. Mientras todas estas cosas sucedían, pues la serie animada estaba en desarrollo. Y esta que está en pantalla y en mi computadora es la versión de April que todo mundo recuerda. Deja de ser una programadora y se convierte en una reportera de televisión, con 27 años de edad. Tiene un traje amarillo y cabello rojo. La compañía Playmates Toys, sí, así se llama, te lo aseguro, se encargó de desarrollar una línea de juguetes inspirada en las Tortugas Ninja, pero necesitaban un programa de televisión para poder vender estos juguetes. La gran mayoría del concept art de la serie fue realizado bajo la supervisión de la compañía juguetera y ellos son los responsables de este diseño voluptuoso de April. Con el éxito de la serie, el diseño se volvió el predeterminado, entre comillas, al hablar de April O'Neil. Como Eastman y Laird no se ponían de acuerdo, pues entonces llegó Playmates y puso cartas sobre la mesa. Pero en los cómics, April seguía siendo representada pues como una mujer pelirroja, o como una mujer afroamericana, o de pelo negro, o como el ilustrador quería hacerla. Con el éxito llegaron las películas y la actriz Judith Hogue fue casteada para interpretar a April. Aquí ella se volvió reportera para el Canal 3 y conoció a las tortugas después de que la salvaran de una pandilla. La cosa es que a los 6 meses de que castearon a Judith Hogue para este papel, Eastman y Laird lanzaron un cómic basado en la historia de la película. Y April aparece en portada y juzguen ustedes mismos. ¿Es April O'Neil? ¿Está bronceada? ¿Es afroamericana? ¿Qué está pasando con esta April O'Neil? No ayuda que en los cómics de 1990 pues también teníamos esta April en portada. Mientras todo eso pasaba, las Tortugas Ninja tuvieron una adaptación de la serie animada a los cómics, conocida como TMNT Adventures, que estaba enfocada a un público más infantil y era publicada por Archie Comics. En estas ediciones, Eastman y Laird le dieron el control creativo a otros artistas que en su mayoría eran Ryan Brown, Tim Clarine y Stephen Murphy. Ellos desarrollaron arcos nuevos para el cómic y también introdujeron a muchos personajes nuevos, pero mantuvieron los diseños similares a los de la serie animada. Aquí de hecho hay una April O'Neil más parecida al diseño de Playmates. Tuvo que llegar la edición número 23 de esos cómics para que se determinara de que este sería el diseño final en TMNT Adventures, hecho por el artista Chris Allan. Pero en el resto de películas las cosas cambiaron drásticamente. La actriz Judith Hogue fue reemplazada por Paige Turco en las secuelas, debido a que, según Hogue, los productores pensaron que pues ella estaba siendo demasiado quejumbrosa a la hora de pues hablar del rodaje y de la violencia que según tenía esta película. Así que la reemplazaron por una persona que no se quejara tanto. Pasado. Así que para 1991 tenías en una serie de cómics a estas Tortugas Ninja, en otra serie de cómics a estas otras Tortugas Ninja, tenías a la April de la serie animada y aparte tenías esta April O'Neil. A mediados de los 90 el hype de las Tortugas Ninja empezó a decaer. Los cómics para niños se dejaron de publicar, la serie se canceló y pues la tercera película había sido una decepción total. Archie Comics trató de lanzar una serie de cómics enfocados en April, en los que April se parecía mucho más a Ariel. Sí, a la sirenita, o sea, juzguen ustedes. Vean algunos paneles del cómic, parecen un plagio descarado de Disney. Aún quedaban los cómics de Mirage y pues ahí April adquirió un look más maduro. Estaba alejada completamente de la versión animada, pero para ese entonces ya habían muchas diferencias creativas entre Eastman y Laird. Se habían convertido en empresarios exitosos y tenían una franquicia que generaba miles y miles y miles de dólares. Pero a pesar de ser los creadores de las Tortugas Ninja, ambos no pasaban tiempo juntos. Para el año 2000, Eastman vendió su parte de Mirage y de su posesión corporativa de las Tortugas Ninja a Laird. Toda esa transacción se efectuó por años hasta el 2008.
Eastman quería hacer nuevas cosas y Laird quería mantener la expansión de las Tortugas Ninja para más y más y más proyectos, así que ambos dejaron de trabajar juntos y se separaron por la paz. En 2001, con Laird al frente de la franquicia, se trataron de lanzar nuevos cómics de las Tortugas Ninja llamados TMNT, así. Estaban ilustrados por Jim Lawson y tenían a los personajes clásicos pero 10 años más viejos. Las tortugas tenían 30 años y estos volúmenes están llenos de historias medio extrañas. En ese entonces hubieron muchos intentos para hacer una nueva serie animada de las Tortugas Ninja, como una serie CGI hecha por Rainbow Studios en los que April es rubia, o una versión de Warner Bros. Animation en la que April tiene 16 años, ambas ideas descartadas. No fue sino hasta la llegada de 4Kids cuando las cosas empezaron a cambiar. Llegó una serie animada más arriesgada producida por Laird, en la que April tiene este look más alternativo. Pero en los cómics dibujados por Jim Lawson, April estaba siendo retratada de esta manera. Se había rapado el cabello para una operación en la que las tortugas le iban a inyectar nanobots de tortugas para detener a los nanobots que le había metido Baxter y que iban a asesinarla, y lo lograron, pero la dejaron estéril y de pronto entró en una crisis. Sus papás resulta que no eran sus papás, luego se volvió una superheroína conocida como Nobody. En fin, es un desmadre. Los cómics tenían este enfoque adulto y aparte había otra versión que era un enfoque más infantil. Entonces, mientras estaba esta April sufriendo, en la otra teníamos a la April superheroína. Para 2007, con la llegada de la película en CGI, las Tortugas Ninja tenían demasiadas versiones en los cómics, pero la versión en CGI se atrevió a ser un poquito diferente. April estaba comprometida con Casey Jones y dejó el periodismo por la arqueología, pero también se volvió una guerrera experta en la katana gracias a Splinter y a un entrenamiento en Japón intenso. Ya para ese entonces, el diseño de April estaba consolidado en los cómics y Jim Lawson la dibujaba así. Pero los verdaderos cambios llegaron poquito tiempo después. En 2009, Laird le vendió todo lo relacionado a Tortugas Ninja a Viacom, específicamente a Nickelodeon. April, en la serie de 2012 de Nickelodeon, se volvió una adolescente de 16 años. Hicieron que Donatello se enamorara de ella y después la convirtieron en un híbrido mitad humano, mitad Krang que tenía poderes. Si bien existieron concept arts en los cuales April se ve rubia, al final los desarrolladores de la serie decidieron este look. Con la llegada de los nuevos cómics de IDW, también supervisados por Nickelodeon, se recolorearon algunos clásicos cómics de las Tortugas Ninja, estandarizando la imagen de April. De ahí viene este recolor en donde ella deja de ser afroamericana y le cambian el tono de piel y el cabello. IDW dejó a April en los cómics definida como esta mujer pelirroja que están viendo en pantalla y que aparte le da nombre a las 4 tortugas cuando las encuentra por primera vez. Y de pronto llegó este man. Michael Bay decidió castear a Megan Fox en sus películas live action de Tortugas Ninja y convertirla en la nueva April O'Neil, creando una historia toda surreal en la que ella y su papá son responsables indirectamente de la creación de las Tortugas Ninja y que es horrible. Personalmente considero que esa historia y la interpretación de April O'Neil también son malísimas. Megan Fox es la peor April O'Neil de todas las April O'Neils. Miren, hasta se ganó un Razzie por su pésima actuación en la primera película. Pero así llegamos a la modernidad. En 2018, cuando revelaron que April sería una chica adolescente afroamericana en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la gente pegó el grito en el cielo. Sí, la serie de 2012 había dejado la vara muy alta en cuanto a términos de calidad, pero Rise estaba ofreciendo una idea diferente. Las tortugas eran diferentes, Rafael era el líder al inicio y April O'Neil tenía lentes y al mismo tiempo era esta chica que no podía encontrar un trabajo, pero que también le gustaba pelear y traía a su lado un bate de béisbol. Aquí es donde empezaron las críticas contra los diseños de April. La gente pedía a mares en internet que regresara el diseño original y lo siguen pidiendo. Y se entiende, vivimos por mucho tiempo con el diseño estandarizado de Playmates, pero el diseño original no existe. April es lo que el autor, el creador, el ilustrador, el showrunner o el animador quiere que sea. Entre los propios creadores lo han definido de esa manera y por eso le permitieron a muchos artistas invitados que llegaran e hicieran con April O'Neil lo que se les diera la gana. Les permitieron crear diferentes versiones y al mismo tiempo diseños de April.
Que mucha gente tenga en su mente ese diseño viejito estandarizado de la serie de los 80s, reportera de 27 años con traje amarillo, no significa que a fuerzas tiene que ser esa April O'Neil en todas las adaptaciones que sigan a futuro. Puede ser esa reportera que ayuda a las tortugas, puede ser esa chica de 16 años que tiene poderes y que es mitad mutante, puede ser la programadora que tiene nanobots adentro de su cuerpo, puede ser una superheroína hábil con la katana, o puede ser una copia exacta de la Sirenita, o simplemente puede ser esa chica de 16 años que está siendo bulleada en la prepa y que no tiene amigos. Depende de la historia que se quiera contar. Así que relájense un rato, o sea, si la siguiente April O'Neil es, no sé, VTuber o asiática, o es mitad mutante que sobrevivió a un apocalipsis y le falta un brazo, una pierna y un ojo, pues no hay ningún problema. Al final, en los más de 30 años de existencia de las Tortugas Ninja, hay más Aprils de las que pueden imaginar. Y esto fue todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Recuerden que los tenis de la Zona Cero ya están a la venta, link en la descripción, y no olviden seguirme en mis redes sociales @LZCoficial. Chequen los streams, activen la campanita, suscríbanse y por supuesto únanse al Discord de LZC. Nos vemos en el siguiente video. Chao chao.